Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de Educación Cristiana. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo nuevamente otra parte de la extraordinaria palabra de Dios y justamente en este libro que estamos estudiando acerca de la época de los jueces. Yo creo que si hay algún conjunto de historias en la Biblia, las cuales tienen fuertes enseñanzas para nosotros, es justamente este libro. Es un libro el cual, como ustedes habrán visto a lo largo de estas sesiones, el cual no tiene desperdicio en ninguna de las historias. En todas las historias encontramos algo que aprender acerca de cómo es Dios, acerca de quién es Dios, acerca de lo que le gusta a Dios, por lo tanto, acerca de lo que le desagrada. Tenemos historias acerca de personajes que hicieron lo correcto y que terminaron bien. Tenemos historias de personajes que hicieron lo correcto y terminaron mal. Historias de las cuales tenemos mucho que aprender, ¿no? Historias acerca de decisiones que toma el pueblo, acerca de decisiones que toman los personajes principales y acerca de decisiones que toma Dios. Y yo quisiera que con esa perspectiva comenzáramos a ver esta clase. ¿Cómo podemos aprender de una sola historia viéndolo desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas? Como cuando tienes un diamante. Lo interesante de esto es que lo puedes ver desde varios ángulos a la luz y que la luz le pegue en las diferentes caras para poder apreciarlo mejor. Y justo esta historia en Jueces, capítulo 9, capítulo 10, es una historia muy, muy interesante acerca de decisiones. Vamos a estudiar la historia de un hombre, o más bien de dos hombres, porque no es una historia que esté aislada, es una historia que viene en un contexto muy particular que les voy a platicar y que tiene un desenlace que se va a anclar con la clase siguiente. Entonces, yo quisiera que hablemos de Jueces capítulo 9, si tienes tu Biblia ahí a la mano y tienes oportunidad de que la vayamos revisando. Vamos a revisar un poco acerca del contexto en el que nos encontramos, vamos a ver cómo la palabra nos introduce a esta historia, de cómo nos da una parábola. La primera parábola que aparece en la Biblia aparece justamente en Jueces capítulo 9 acerca del olivo, higuera, la vid y la zarza. Vamos a estudiar mucho acerca de esto y vamos a ver cuál es la conclusión acerca de qué es lo que vamos a aprender acerca de esta historia. Entonces, bueno, comencemos con un poco hablando acerca del contexto en el cual entramos a esta historia de la Biblia. Si se dan cuenta, hay un patrón en el cual los israelitas hacían lo que era malo delante de los ojos de Dios. El patrón es que ellos hacen lo malo delante de los ojos de Dios, Dios los entrega en manos de sus enemigos y después se levanta un juez para poder rescatarlos. Más o menos ese es el patrón que seguía en esta sección de las historias de la Biblia. Y justamente eso fue lo que pasó en el contexto. En el contexto, los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, por lo que Dios los entregó, en este caso, en las manos de los madianitas. Y Dios levantó a un hombre que, si bien recuerdan, se llamaba Gedeón. Gedeón fue un hombre a quien Dios llamó cuando estaba trabajando, un hombre valiente, un valiente guerrero que fue usado por Dios, que fue levantado con un propósito, con el propósito de liberar al pueblo de Dios, de convertirse en un juez. Y fue un hombre, en resumen, un hombre fuerte, un hombre valiente y un hombre con propósito a quien Dios usó de una manera muy inteligente para rescatar a su pueblo. Sin embargo, la historia de Gedeón es una historia compleja, no es una historia blanco o negro, es una historia que tiene una gama de grises bastante interesante, porque la historia de Gedeón no termina como con un final feliz como todos quisiéramos. La historia de Gedeón termina con unos claroscuros que tienen consecuencias. Y desde aquí quiero comenzar a enfatizar estos aprendizajes, porque nuestra vida no es blanco y negro. Nuestra vida tiene un conjunto de una escala de grises en las que a veces estamos o nos sentimos cerca de Dios consiguiendo victorias y a los otros días tenemos historias donde nos sentimos apagados, donde nos sentimos sin ánimos, donde pareciera que todo lo demás que hemos ganado antes se esfumó, ¿no? Porque así es la vida. Tenemos una serie de escala de grises en las cuales vamos pasando. Más o menos fue lo que le pasó a Gedeón.
Gedeón, un hombre fuerte, un hombre guerrero, un hombre levantado con un propósito mientras estaba trabajando, un hombre usado por Dios, un juez. Pero veamos muy interesantemente lo que termina. Vamos a Jueces capítulo 8, versículo 29 al 31, dice la palabra de Dios. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. Le nacieron 70 hijos varones porque tuvo muchas esposas. Además tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo a quien él llamó Abimelech. Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. Dice, y en cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su Dios. Se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que lo rodeaban. Qué interesante cómo termina esta historia. No tiene un final feliz como todos esperábamos. Gedeón tuvo 70 hijos. No es algo normal ni siquiera en esa época. Era un hombre polígamo, ¿no? No está contando aquí la cantidad de mujeres, hijas que tuvo, pero tuvo 70 hijos. Y no solamente eso, sino que además de sus esposas tuvo una concubina, con lo cual tuvo un hijo que se llama Abimelech. Además de eso, Gedeón cometió un gran error. Y este gran error, como recuerdan, es que él hizo un efod, una parte de la vestimenta sacerdotal. Hizo este efod de oro con algunos anillos que habían conseguido del botín de la guerra anterior. Y ese efod lamentablemente se convirtió en un símbolo, se convirtió en un objeto de idolatría, ¿no? En lugar de convertirse en algo representativamente bueno, terminó siendo un objeto de idolatría para todo el pueblo de Israel, y con ese triste final para Gedeón, no solamente fue un triste final para Gedeón, fue un triste final para su familia y para todo el pueblo de Israel. La Biblia recalca que tuvo 70 hijos, no dice los nombres de los 70 hijos, no, ninguno de ellos fue relativamente importante, pero menciona que el hijo que tuvo con una concubina se llamaba Abimelech. Y este hombre Abimelech, en el capítulo que vamos a estudiar, quería algo, quería gobernar. Este es el contexto en el que entramos a Jueces capítulo 9. Ahora, si entramos a Jueces capítulo 9, vamos a leer los primeros 3 versículos de la historia, porque dice que un día Abimelech, hijo de Gedeón, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. Les dijo a ellos y al resto de su familia materna: pregúntenles a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre. Y recuerden que yo soy de la misma sangre que ustedes. Entonces los tíos de Abimelech transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquem, y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquem decidió por Abimelech porque era pariente de ellos. Fíjense muy bien, qué interesante historia, cómo arranca la historia que el escritor de los Jueces comenzó redactando. Abimelech, estuve buscando los significados del nombre Abimelech y no tiene una lógica muy clara en el significado del nombre. El nombre significa padre rey, ¿no? Pero no queda muy claro si mi padre es rey o padre de un rey. Vaya, no queda muy claro, pero las palabras que significa el nombre son padre rey. Recordemos que su padre es Gedeón. ¿Qué es lo que pasó con Gedeón? Gedeón tenía momentos de alta brillantez, de alta valentía, de alta conciencia, y tenía momentos o años de lucidez en cuanto a saber exactamente el propósito por el cual Dios lo había levantado, como tú y yo. O sea, hay días, semanas, meses o años en los cuales es perfectamente claro para nosotros lo que Dios quiere que hagamos. Vean ustedes en el capítulo 8, nos regresamos unos versículos 22 y 23, dice: entonces los israelitas dijeron a Gedeón: gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes porque nos has rescatado de Madián. Después de tener una gran victoria, el pueblo lo que le pide a Gedeón es: oye, tú eres un muy buen líder, gobiérnanos. Gobiernanos tú, tu hijo y tus nietos, o sea, que haya una descendencia, que haya un linaje, una monarquía, porque esto está muy bueno, o sea, conseguimos una gran victoria, gobiérnanos. Verso 23 dice: pero Gedeón les respondió: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo,
el Señor los gobernará. ¡Wow! Qué imponente respuesta, qué claridad de visión tenía Gedeón, en la cual les dice muy claramente, no, hay un certero, yo no los gobernaré, no está dudando, no les está dando una explicación profunda, no está justificando, no está haciendo referencia a otra cosa, simplemente le dice, yo no los gobernaré, el Señor los gobernará. O sea, Gedeón tenía en ese momento muy claro que era Dios quien iba a elegir un rey para el pueblo, no él. Por haber ganado una batalla, tenía todo el derecho a decir, de ahora en adelante yo soy su rey y mi hijo va a ser mi sucesor y mis nietos y así relativamente. Gedeón tenía muy claro que él no iba a ser el rey. Aunque después, si estudiamos un poco la palabra de Dios, vemos que él quería vivir como un rey. Tenía cantidad de esposas, de la concubina, vaya, quería de alguna manera vivir como rey, aunque no fuera rey. Es algo muy interesante que podríamos incluso analizar un poco más. Sin embargo, tuvo un hijo y este hijo era Abimelec. Y este hijo Abimelec sí quería ser rey. Sí quería proclamarse como rey y tenía esa ambición de llegar a gobernar. Sin embargo, no podía ser rey por dos muy sencillas razones. La primera de ellas es porque aún no había monarquía, es decir, su padre no era el rey y él no podía heredar de alguna manera el reinado y el gobierno, ¿no? Dios no había elegido un rey todavía. Dios estaba preparando eso para otro momento de la historia del pueblo. Entonces Dios no había elegido un rey. Él no tenía el derecho a ser el sucesor de alguien. Y en segundo lugar, porque él tenía 70 hermanos. Si habláramos de que eso justificara el hecho de que, oye, pues yo soy hijo de Gedeón, pues sí, pero tienes otros 70 hermanos. E incluso tú naciste de una concubina. De alguna manera los otros tenían más, entre comillas, derechos de poder ser elegidos como gobernantes. Pero Abimelec era ambicioso, él quería el poder, él quería gobernar, y eso lo llevó a manipular a su familia. Entonces reúne a sus tíos, a los hermanos de su madre, y empieza a darles un discurso acerca de, oigan, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que nos gobiernen 70 o que nos gobierne uno? Y entonces empieza a manejar las palabras para poder controlar la situación. La palabra de Dios no es muy clara si los 70 hermanos estaban gobernando. Hay algunos autores que suponen que los 70 hermanos estaban gobernando algunas secciones del pueblo, sin embargo, esto no es claro. Y lo que hace Abimelec es que manipula esto y les empieza a decir, ¿ustedes prefieren que 70 los gobiernen o que uno solo los gobierne? Empieza a manipular la situación. Y aquí es donde quisiera hacer otro punto importante. La ambición lleva a la manipulación de las situaciones o de las personas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o hemos sido testigos de personas ambiciosas que con tal de conseguir lo que quieren empiezan a manipular las cosas, empiezan a manipular las conversaciones, manipular a las personas, manipular las situaciones, falsificar documentos, alterar lo que otra persona dijo, moverse con tal de cumplir sus objetivos ambiciosos? Esta es una de las características que tenía Abimelec. Su ambición lo llevó a otro paso de manipulación. Es como si él empezara a levantar su propia campaña política. Entonces, es muy interesante cómo este hombre se empieza a mover y el interés que hay detrás de su deseo de ser gobernante, de ser rey, no es precisamente para servir al pueblo, que es el propósito, sino para servirse a sí mismo. O sea, él no quería una partecita del reino, él no quería ser representante, él quería todo el poder. Y así es como el escritor nos introduce a esta parte. Recordemos el patrón. ¿Cuál es el patrón que yo mencioné al principio y que observamos en las historias? Es que los israelitas hacen lo malo delante de Dios, Dios les envía un castigo, Dios los entrega a sus enemigos para que aprendan la lección y después Dios levantaba a un juez, Dios levantaba a un hombre para liberarlos. Este es más o menos como el círculo vicioso en el cual el pueblo había entrado. Y vemos que en esta historia Dios no levanta un juez, Dios no elige a alguien. En esta historia vemos a un hombre que se elige por sí mismo y que se quiere levantar por sí mismo. Entonces, el pueblo de Israel, híjoles, es muy interesante porque aquí no vemos, recordemos esto, Dios no levanta a alguien, alguien quiere levantarse por sí mismo. ¿Y cuántas veces no hemos sido nosotros también testigo de esto? Cuando Dios quiere colocar a alguien, cuando Dios tiene un propósito para alguien, pero alguien más quiere hacerlo por sí mismo de una manera muy egoísta.
sea para un gobierno, sea para una empresa, sea para una iglesia, sea para un departamento. Vaya, es importante notar esto, cuando Dios está levantando a alguien y cuando alguien se quiere levantar por sí mismo mediante otros métodos. Entonces el pueblo de Israel ahora ya no sería solamente oprimido por otras naciones, sino sería oprimido por alguien de su mismo pueblo, que era Abimelec. O sea, el estilo de liderazgo que tendría Abimelec no era un liderazgo sano, no era un liderazgo saludable, es un liderazgo que nace del deseo de ser servido y un liderazgo que nace de la ambición. Abimelec representa la rebelión ante Dios, la rebelión ante, no es lo que Dios quiere, es lo que yo quiero. Primero es lo que yo quiero y después es lo que Dios quiere. Eso es más o menos lo que representa Abimelec. Quiero que leamos el versículo 4 porque hay algo interesante aquí. 9:4 dice, le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, las cuales usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Fíjense muy bien, lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que Abimelec comenzó a manipular la situación y sus tíos le dieron dinero, le dieron monedas de plata, que venían de dónde, cuál era el origen. Ese dinero tenía origen en un templo pagano, de Baal. Entonces era una afrenta a Dios. Oye, estás hablando del pueblo de Israel, estás hablando del pueblo de Dios y estás recibiendo dinero de los enemigos. O sea, era una afrenta a Dios. Y dice que con ese dinero lo usó ¿para qué? Para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Ya tenía dinero. Ok. Fíjese muy bien, cuando la gente tiene dinero puede empezar a conseguir a manipular cosas. Entonces, cuando Abimelec tiene dinero, recibe ese dinero y lo que hace es contratar personas. En la versión Reina Valera 1960 dice que contrató personas ociosas y vagabundas. Ociosos y vagabundos. Esta versión, la nueva versión internacional que yo te leí, decía hombres alborotadores e imprudentes. Fíjate bien qué característica tiene esto, porque a veces personas ociosas y vagabundas, personas sin qué hacer, que no se interesan en trabajar, que no se interesan en ser productivos, van a caer en manos de alguien que va a manipularlos fácilmente. ¿Ok? Repito esto porque es muy interesante. Personas ociosas y vagabundas, personas improductivas o como dice esta otra versión, personas imprudentes, son presa fácil de aquellos que intentan manipular las cosas. Hay que mantenernos productivos, hay que mantenernos activos, hay que mantenernos haciendo cosas, hay que mantenernos alertas a lo que Dios quiere hacer en su pueblo, en la nación. Hay que mantenernos vivos y atentos a lo que Dios quiere hacer. Pero si estamos ociosos, vagabundos o somos imprudentes, cuando venga el primer manipulador, va a querer convencernos y si tiene dinero, muchísimo más sencillo. Eso es lo que nos muestra esta historia de la palabra de Dios. Contrató a estos hombres ociosos, vagabundos e imprudentes y los convirtió en algo. Los convirtió en mafiosos y en asesinos. ¿Por qué? Vean el versículo 5 y versículo 6 dice, fue a la casa de su padre en Ofra y allí sobre una misma piedra mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón. Pero Jotam, el hermano menor, escapó y se escondió. Entonces dice el versículo 6, todos los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo convocaron a una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelec. Abimelec recibe este dinero de un templo pagano que constituye una afrenta a Dios. Contrata a estos hombres ociosos y vagabundos, los convierte en mafiosos, los convierte en asesinos. Nota, full disclosure, la ociosidad te lleva a pecar. ¿Qué es lo que sucede? Incluso vamos a adentrarnos un poco más aquí en las implicaciones que esto tiene. Recordemos a su padre era Gedeón. Gedeón se ganó el nombre o el sobrenombre o el sustituto de nombre Jerobal. Por eso quizás si lo estás leyendo en tu Biblia, en otra versión te aparece que su padre Jerobal. Gedeón, después de haber ganado la batalla contra los enemigos, los aliados de Baal, llega un punto en el que hay una discusión, una conversación, si tú recuerdas, y en esa conversación se quieren levantar nuevamente en contra de Gedeón, y Gedeón les dice algunas palabras, algo así como, oigan, pues ¿qué Baal no puede defenderse por sí mismo? O sea, si Baal realmente es su Dios, que venga y que se defienda por sí mismo. Y entonces
A partir de esa victoria le pusieron el nombre de Jerobal. Jerobal significa que Baal se defienda por sí mismo. ¿No? O sea, era un título que tenía una connotación de, oye, eso que acabas de decir es algo que se debe recordar. ¿No? Oye, si tu Dios es verdaderamente Dios, que se defienda por sí mismo. Entonces, eso es lo que representaba el padre de Abimelech, Gedeón, o sea, una afrenta a los enemigos de Dios. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Lo que vemos ahora es a su hijo, Abimelech, siendo respaldado, siendo financiado por sus enemigos, por las personas a quienes su padre derrotó. Y yo pregunto, ¿qué responsabilidad tenía Gedeón en esto? Gedeón, un hombre, recordamos, guerrero, valiente, usado por Dios con un propósito, levantar al pueblo, rescatar al pueblo, ser juez. Sin embargo, sus acciones como padre no fueron suficientemente buenas como para que sus hijos siguieran sus pasos. A pesar de todo lo bueno que había hecho durante muchos años y a pesar de las grandes, realmente extraordinarias victorias que tuvo con el pueblo, no era suficiente como para poder haber educado o transmitido a sus hijos ese deseo y ese corazón. ¿Qué aprendieron sus hijos? Tal cantidad de hijos que ni siquiera pudo transmitirles su corazón. Y más allá de las palabras de maldición generacional y demás, cada quien va a pagar por su propio pecado. Abimelech era el hijo de una concubina, un hijo ambicioso que no siguió los pasos de su padre. Contrató a estos mafiosos para asesinar a sus hermanos. Y la palabra de Dios nos dice que los reunió a todos y los mató. O sea, no fue como uno por uno a buscarlos. No, o sea, nos da a entender que estaban ahí los 70 y los mató. Y dice la palabra de Dios que sobre una misma piedra. Hay algunos escritores, hay algunos autores que piensan que probablemente esto incluso pudo haber sido algún acto pagano, al decir que sobre una misma piedra no se sabe si fue realmente un acto pagano o simplemente fue una libertad que tomó el escritor, ¿no? Sin embargo, es lo que dice la Biblia, mató a sus 70 hermanos para quedarse con el poder. No fue ni siquiera lo suficientemente considerado como para decir, vamos a dividirnos la tierra, yo me voy a quedar con la mayor parte, lo vamos a administrar de esta manera. No mostró un liderazgo participativo, sino él mostró mano dura y poder y sencillamente los mandó a matar a todos para quedarse con el poder. Si nos situamos un poco en el contexto en el que esto se desenvuelve, podemos ver que, digo, si lo vemos desde la perspectiva de nuestros tiempos, es algo cruel y es algo ruin. En la perspectiva de aquellos tiempos donde todavía no había monarquía, todavía no se decidía la forma de gobierno, quizá pudiera sonar lógico. Generalmente cuando ya hay monarquía y reyes, lo que hacía el nuevo rey era mandar a matar a la familia del anterior rey o del otro rey para que nadie reclamara el reino. Entonces, eh, viéndolo desde la perspectiva histórica, pudiera sonar a que tiene lógica. Sin embargo, no eran las formas a través de las cuales Dios actuaba. A pesar, fíjate muy bien, a pesar de que la historia y a pesar de que el contexto social te diga que hay ciertas reglas, Dios tiene sus propias reglas con las cuales actúa. Y nosotros aquí en México, a pesar de que tenemos reglas y somos un país demócrata, un país que ejerce la democracia para elegir a sus gobernantes, Dios es quien decide también quién nos gobierna. Vemos en el versículo 6 qué es lo que hicieron. Dice la palabra de Dios. Entonces todos los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo convocaron a una reunión. Y pongamos mucha atención en dónde se reunieron. Dice, convocaron a una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelech. Fíjate muy bien, porque los lugares tienen significado. Es decir, cuando un escritor está redactando la historia, está contando cosas de forma explícita y de forma implícita. De forma explícita nos está diciendo que fue en Siquem, que fue cerca de una columna, un roble. Pero ¿qué nos está queriendo decir el escritor de una forma implícita? ¿Qué había en Siquem?
Vamos a Josué capítulo 24, versículo 25, dice, entonces ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, o sea, con el pueblo, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Estamos hablando de los últimos momentos de Josué. Y en estos últimos momentos de Josué, vemos que Josué convocó al pueblo allí, en Siquem, en ese mismo lugar. Convocó al pueblo, les dio un discurso y al terminar ese discurso, el pueblo se comprometió a seguir las ordenanzas de Dios. En ese mismo lugar, exactamente, el pueblo está decidiendo que Abimelech iba a ser líder e iba a gobernar. Qué impresionante. Las cosas tienen simbolismo. Realmente las cosas tienen simbolismo y nada está, en la palabra de Dios, nada está de ahí por casualidad. Hay un simbolismo detrás de todo esto. Esa es la primera parte. Qué impresionante. Y podríamos terminar ahí la clase ahorita y con eso quedarnos en esta ocasión para tantas cosas que aprender de esto. Pero sí quisiera tomar unos minutos para hablar un poco más acerca de esto. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que cuando estos matones de parte de Abimelech llegaron a matar a los 70 hermanos, escapó uno que se llamaba Jotam. Y fíjate muy bien y pon mucha atención a esta parábola. Cuando Jotam se enteró y subió a la cima del monte Gerizim y gritó, o sea, se enteró que ya habían proclamado rey a Abimelech. Jotam gritó, escúchenme ciudadanos de Siquem, escúchenme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes. Y les comienza a hablar una historia que es la que tenemos en la pantalla. Versículo 8, alguna vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros, pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros, pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Y finalmente todos los árboles le dijeron a la zarza, reina sobre nosotros. Y la zarza le respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse sobre mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma todos los cedros del Líbano. Fíjate muy bien, porque Jotam, este hijo que logró escapar, que logró sobrevivir, nos muestra la primera parábola que hay en la Biblia. Una parábola es una historia que tiene el propósito de darnos una lección. Sí está hablando de árboles, pero no está hablando de árboles, está hablando de otra cosa. Y en esta parábola lo que dice es, hay 4 árboles. Los primeros 2, los primeros 3 son árboles productivos, muy frondosos, son los árboles representativos de la región, un olivo, una higuera, una vid. Y entonces lo que les dicen en esa historia es, una vez le preguntaron al árbol, oye, olivo, ¿quieres gobernar? Sí, y el olivo dice, no, yo no quiero gobernar, ¿para qué quiero gobernar? Yo tengo un propósito que cumplir, no quiero gobernar. Entonces le preguntaron a la higuera, ¿quieres gobernar? Y la higuera dijo, ¿dejaría yo de dar mi dulce fruto solamente por mecerme y gobernar? No quiero. Entonces hay un propósito detrás de todo esto, hay claridad en esto. Mi propósito es dar fruto, mi propósito es el aceite, mi propósito son las uvas, mi propósito es esto, yo no nací para esto. Hay un reconocimiento de que Dios nos hizo con un propósito. Y finalmente, al último árbol al que le preguntan es a la zarza. En otras versiones de la Biblia dice al espino. Le preguntan a la zarza, oye, zarza, ¿quieres gobernar sobre nosotros? Y la zarza usa la ironía, que es otra figura de la hermenéutica. Para empezar, la zarza ni siquiera es un árbol. La zarza ni siquiera es como un árbol grande. La zarza es un arbusto. Es un arbusto espinoso. Es un arbusto que no puede proteger a diferencia de todos los demás árboles. No puedes protegerte de una zarza, te vas a espinar, es algo absurdo. Por eso en ese versículo, en el versículo 15, dice, si realmente quieren que yo sea su rey, a ver, vengan a refugiarse bajo mi sombra. O sea, no caben. Es algo pequeño, es algo insignificante. A ver, vengan y no es como que vayas a cualquier otro árbol y te acuestes ahí en la sombra. No se puede bajo una zarza.
Sin embargo, la zarza sirve para hacer leña, sirve para quemar, enciende muy rápido. Recordemos a Moisés cuando fue llamado, se encendía la zarza, porque las zarzas se encienden fácilmente. Dice, sino que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Es impresionante cómo hay poesía en la palabra de Dios, cómo hay enseñanzas en todo esto. Entonces, la idea de la parábola era mostrar lo ridícula que era la elección del pueblo, o lo ridícula que era la decisión que estaban tomando el pueblo en ese momento. Y al final cierra la parábola diciendo, sino que salga fuego y que devore a los cedros del Líbano. Está haciendo referencia, así que, si no, o sea, vean las consecuencias que va a haber con todo esto. Es una advertencia que está haciendo, que está haciendo Jotam en esta parábola. Entonces es muy importante que hay, reconocer que hay un aprendizaje que tomar en en esta fábula. Hay un escritor que se llama Clark que al respecto dice, como una de las conclusiones de esta historia, dice, hombres débiles, sin valor e inicuos, serán los primeros en confiarse a sí mismos hacia el poder. Y al final traerán la ruina sobre ellos mismos y sobre el pueblo infeliz sobre los cuales preside. O sea, parafraseando un poquito a este autor, lo que dice es, cuando hay hombres ociosos, vagabundos, improductivos, que no tienen un propósito claro de servir a Dios y serle fieles, sin valor, sin integridad, ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres van a ser los primeritos en confiarse en el poder. Es decir, cuando venga alguien que intente manipularlos, son los primeritos que los van a seguir. No seamos personas fácilmente manipulables. Seamos personas que busquemos la claridad acerca de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Seamos personas que estudiemos la palabra de Dios para alinearnos con lo que Dios quiere, para alinearnos con las autoridades a quienes Dios ha puesto para liderarnos y para gobernarnos. Porque dice, ese tipo de hombres son los primeritos que van a ir y van a hacer lo incorrecto. Pero al final van a traer la ruina, no solamente sobre ellos mismos. Es como aquellos que se meten al crimen organizado. Vas a tener dinero rapidísimo, te vas a hacer de efectivo de un día para otro, vas a construir tus casas, vas a tener camionetas y con eso llaman a los niños, a los adolescentes para involucrarse en el crimen organizado porque les prometen dinero rápido, fácil de un día para otro. Pues sí, pero la cantidad de años que vas a vivir es limitada. Vas a tener 5 años de eso y después vas a morir. Tu cuerpo va a quedar quién sabe dónde. En otros contextos, cuando hay personas que manipulan las cosas, que manipulan las situaciones, que manipulan todo el contexto para poder cumplir sus objetivos ambiciosos, van a traer ruina no solamente sobre ellos mismos, sino sobre el pueblo sobre el cual están liderando o están dirigiendo. Entonces, esa es la principal moraleja. Entonces, si leemos Jueces 16 al 21, y no lo voy a leer todo porque es algo que quiero dejarte de tarea, este hombre repite mucho, dice, si de verdad, con verdad e integridad habéis procedido, o sea, si tomaron esa decisión realmente pensándola con integridad de que están eligiendo a un asesino, y lo repite constantemente, o sea, están tomando esta decisión con verdad, con integridad, lo que está haciendo es les intenta llamar la atención al pueblo mostrándoles el deplorable estándar de justicia. Están eligiendo a una persona, a un asesino, están eligiendo a un ambicioso del poder que quiere ser servido, no que quiere servir. Y aquí cabe la pregunta, ¿qué pasa con nuestros gobernantes? ¿Qué pasa con los gobernantes? Y hablando de la palabra de Dios, recordamos a Poncio Pilato, ¿no? Un hombre también que cuando el pueblo está allí y Jesús está allí y Barrabás está ahí, le dice, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás, el asesino, o a Jesús, el justo? ¿Qué clase de líderes, qué clase de gobernantes estamos eligiendo? Lo que Jotam les dice al pueblo, ustedes están eligiendo mal. Su elección no se basó en la capacidad de este hombre para liderar o para gobernar, sino se basó en el parentesco, que era hijo de Gedeón, nada más. Incluso los parientes de este hombre decían, pues nuestro hermano es, ¿no? Incluso era medio hermano nada más, ¿no? Sin embargo, su decisión no fue basada en el propósito que Dios tenía, su decisión no fue basada en
el llamado que Dios tenía para él en una visión, en una profecía, su decisión fue basada en que es nuestro hermano, ¿no? Esa es una pésima manera de elegir un gobernante. Entonces, quisiera cerrar con esta parte de cuánta responsabilidad tenemos nosotros al elegir a nuestros gobernantes. ¿Cuál es nuestro estándar de elección? ¿Cuál es nuestro estándar de elección? ¿Con base en qué tomamos nuestras decisiones para votar o no a un gobernante? La historia tiene muchas aristas, muchas perspectivas desde las cuales podemos analizar. Entonces, este hombre en el versículo 19 le dice, ¿ustedes lo eligieron? Eso es lo que van a tener. Hay consecuencias cuando elegimos. Hay consecuencias cuando alguien se levanta, no porque Dios lo levante, sino porque se levantó por sí mismo. Debemos mostrar honra y respeto a nuestros gobernantes, pero debemos aprender a ser inteligentes en nuestras decisiones de voto. La actitud de Abimelech fue la misma actitud que tuvo Satanás, una actitud de buscar el poder para servirse a sí mismo, una actitud egoísta primero y después todos los demás. La actitud de Abimelech no fue el ejemplo de Jesús, no es el ejemplo de Dios, es el ejemplo de Satanás. Es como Satanás engañando una vez más a Eva. Vas a ser como Dios, vas a tener todo esto, créeme. Y eso los llevó a cometer un gran error. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos exaltarnos a nosotros mismos? ¿Queremos nuestros objetivos ambiciosos que nos están llevando a manipular situaciones, personas? ¿Qué estás haciendo con tal de conseguir algún puesto? ¿Qué estás haciendo en tu empresa con tal de conseguir ser el jefe? ¿Qué estás haciendo en tu empresa con tal de conseguir ser promovido? ¿Qué estás haciendo en el municipio donde estás con tal de ser el nuevo director? ¿Qué estás haciendo en la iglesia con tal de ser el nuevo pastor? ¿Qué estás haciendo con tal de ser el nuevo presidente de la nación? ¿A quién matas? ¿De quién hablas con tal de conseguir lo que quieres? ¿Qué documentos manipulas con tal de conseguir lo que quieres? Vaya, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios también de venganza. Y conforme vayamos analizando las escrituras y las experiencias que nos muestra este libro de los jueces, vemos que al final Dios tiene la última palabra. Y al final Dios hace justicia. ¿Ok? Así es que dejemos la justicia y la venganza en manos de nuestro Dios, no en nuestras manos. Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. Vamos a cerrar muy rápidamente. Vamos a Mateo capítulo 23. Dice la palabra de Dios. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Esto es una regla inquebrantable. Los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Tal vez tú ya pasaste por esa experiencia, tal vez vas a pasar, pero es importante aprenderla desde lo que este tipo de historias nos dicen. Sin un deseo sincero de servir a los demás, no puedes ser un buen líder. Si primero están tus deseos, tus ambiciones, no vas a ser un buen líder. Marcos capítulo 10, versículo 35. También es otra de las historias que nos muestran acerca de lo que Dios hace. Nos habla de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, cuando le dicen, maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Preguntó Jesús. Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo, no saben lo que piden. Sigue la conversación. Y el verso 40 dice, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios prepara esos lugares para quienes Él ha elegido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así es que Jesús los reunió y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos, pero entre ustedes será diferente. Fíjate bien lo que dice estas palabras porque son clave que se enlazan con la historia que leímos, pero entre ustedes será diferente. Sí, en el gobierno lo hacen así, sí, en la presidencia lo hacen así, sí, en las cámaras de representantes, diputados, senadores lo hacen así, sí, la tendencia es que todo presidente municipal lo ha hecho así, sí, es que todo pastor y todo líder de la iglesia siempre lo hacen así, pero lo que nos trata de decir la palabra de Dios es, pero entre ustedes va a ser diferente, entre ustedes tiene que ser diferente.
No nos debemos caracterizar por la manipulación, la ambición con tal de conseguir lo que queremos, sino el servicio y el propósito y el llamado de Dios. Dios actúa siempre. Si seguimos leyendo la palabra de Dios en el versículo 22, dice: 3 años después de que Abimelech comenzó a gobernar a Israel, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelech y los ciudadanos de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Y aquí comienza, y el parteaguas, y viene otra historia acerca se abre otra historia acerca de lo que Dios hace con el pueblo, con Abimelech, que no nos toca en este momento revisar, porque no nos da todo el tiempo para estudiar lo que implica todo esto, pero la esencia del mensaje que quiero dejarte es esta: Dios tiene un estándar para medir diferente al que generalmente nuestra sociedad tiene. La sociedad dice: levántate por ti mismo, haz marketing personal, haz branding personal, promuévete en redes sociales, conversa, haz campaña política interna. El estándar de Dios es: yo elijo a quién voy a levantar con un propósito. Con eso quiero terminar. ¿De qué lado queremos estar? Muchas gracias a todos. Espero que hayan tenido una agradable charla, y si quieren que conversemos un poco más acerca de esta historia, escríbanme y con gusto podemos profundizar en el tema, y manténganse atentos a la siguiente clase. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy de educación cristiana. Vamos a revisar un tema en relación a uno de los jueces que gobernaron a Israel en tiempos difíciles. Se llama Jefté. Este juez tiene algunas características, como hemos aprendido durante el estudio de los jueces, en relación al liderazgo que cada uno de ellos ejercía. Así que vamos a considerarlo, pero antes haremos una oración para dar inicio a esta clase y después leeremos la porción bíblica. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos permites tomar tu palabra para aprender de ella. Es muy importante, Señor, que tu Espíritu Santo traiga tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, y que no solamente podamos leer tu palabra, sino también entenderla y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, leeremos el día de hoy el libro de Jueces en el capítulo 11 y parte del capítulo 12. Dice así: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y serás caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad:
si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues, devuélvemela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también el rey de Moab, al cual también quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó de Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, y a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Misma de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a casa, y aquí que su hija
salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme». Ella entonces le respondió: «Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón». Y volvió a decir a su padre: «Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Él entonces dijo: «Ve», y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: «¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no los llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo». Y Jefté les respondió: «Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo?». Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: «Vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés». Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: «Quiero pasar», los de Galaad les preguntaban: «¿Eres tú efrateo?». Si él respondía: «No», entonces le decían: «Ahora pues di Shibolet». Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Esta es la lectura bíblica que corresponde a la lección del día de hoy. Así que vamos a considerar algunas cosas que podemos aprender de este pasaje bíblico y de estos capítulos de Jueces, capítulo 11 y 12, que nos hacen ver el tipo de liderazgo que ejercen los jueces en este libro. Así que Jefté significa el abre. Ese es el significado de su nombre. Y hay ciclos establecidos en el libro de Jueces que hacen ver justamente cómo se daban las cosas. En los ciclos está establecido primero que hay una apostasía, es decir, el pueblo de Israel se olvidaba del Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y empezaba a adorar otros dioses. A eso se le llama apostasía, es decir, volverse atrás de la fe. Por lo tanto, después de la apostasía, el siguiente paso era la opresión, porque Dios entregaba al pueblo de Israel a que los enemigos de Israel los oprimieran. En este caso, 18 años habían estado oprimidos por varios pueblos vecinos, y después de eso se establecía el siguiente ciclo, que era el arrepentimiento. El pueblo se volvía a Dios, se volvía a Jehová de los ejércitos, y entonces se establecía el siguiente ciclo, en donde venía
el levantamiento de uno de los líderes, de un juez, y entonces venía la liberación. Entonces, son estas 4 cosas que establecen el ciclo: apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Así es que, para que Dios llamara a una persona como juez o libertador, también había varias cosas que se establecían. Primero era que, pues en los hechos importantes de los jueces, cualquiera que fuera el juez, primero era llamado por Dios. Eso es lo primero. Segundo, era investido con un poder especial. Tercero, Dios llama a servicio a personas especiales. Es decir, a lo más vil o lo flaco del mundo. Y esto es sobresaliente porque así lo menciona también el Nuevo Testamento. San Pablo, haciendo un análisis de el tipo de personas que Dios llama, San Pablo dice: y vean que ustedes no son muchos sabios, no son muchos poderosos, no son muchos influyentes, sino lo más vil del mundo ha escogido Dios. Y es de esta manera como encontramos a este líder, a Jefté, el abre. Y cuando encontramos a Jefté, encontramos en el capítulo 11, en el verso 1, una de las características que tiene este líder. Primero, es un hombre esforzado y valiente. Tiene esas características. Y eso es algo que Dios valora mucho, porque es una característica que cada persona puede establecer en su propia vida. Y valdría la pena preguntarse, tanto ustedes como yo, si tenemos esta característica: ser esforzado y valiente. Eso es lo primero que resalta cuando leemos la palabra de Dios sobre Jefté. Pero tiene otras características que de alguna manera también son importantes considerar. En su biografía encontramos que él es hijo de un israelita, pero también no solamente su padre era israelita, sino también su madre, pero su madre es una ramera, es una prostituta. Y valdría la pena considerar también que, pues cuando nosotros consideramos esta parte, deberíamos de ver también otras cosas más, porque se habla de que cuando crecieron tanto Jefté como sus hermanos, porque Galaad, su padre, también tuvo una esposa y tuvo otros hijos con ella. Entonces, cuando crecieron todos los muchachos, los hijos legítimos, por decirlo de alguna manera, le hicieron un comentario a Jefté, de alguna manera le hicieron ver que no le darían herencia de las posesiones que su padre tenía. Y lo echaron de la familia. Entonces, Jefté es una persona que no es bien recibida, que es rechazado por sus propios hermanos. Y fue muy claro cuando le dijeron: no heredarás con nosotros porque eres hijo de otra mujer. Así que, si nos damos cuenta un poco sobre el tipo de personas que Dios llama a su servicio, nos vamos a dar cuenta, primero, que en el trasfondo histórico, tal vez su padre no lo amaba, porque seguramente su padre alguna vez consideró: yo no quería tener un hijo,
yo solamente pagué por placer. Ese es el trasfondo del padre. Así que tal vez Jefté era un hijo no deseado. No solamente por su padre, también por su madre. Su madre es una prostituta. Por lo tanto, su madre pues luchaba por buscar medios de sobrevivencia. Y mientras su padre decía, tal vez, yo solamente pagué por placer, su madre tal vez decía, pues yo solamente estoy buscando un medio de sobrevivencia económica. Entonces, Jefté creció con ese trasfondo histórico. Tal vez su padre no lo quería, tal vez su madre tampoco lo quería, y ahora cuando él crece, sus hermanos tampoco lo quieren. Jefté es un hombre que no es aceptado por nadie. Sus hermanos no sabían compartir. Así que el trasfondo histórico que enfrenta Jefté no es nada favorable. Y este es el tipo de personas que Dios llama. Porque Jefté lo podemos encontrar en el Salón de la Fama, como se le conoce a Hebreos capítulo 11, donde se mencionan varios personajes que fueron muy fuertes en la fe, y ahí se mencionan varios nombres. Y ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ahí encontrarás el nombre de Jefté. Entonces, a pesar de que tiene todas las condiciones en contra para ser un líder, él no se da por vencido, porque empieza diciendo el capítulo 11 que Jefté es un hombre esforzado y valiente. ¿En qué consiste el hecho de que él sea esforzado y valiente? Primero, es muy importante considerar que Jefté sabe historia, porque podemos verlo en relación a lo que él enfrenta como líder. Cuando el pueblo de Israel estuvo en angustia, fueron por él. Y fueron por él porque los enemigos de Israel le hicieron guerra, en este caso Amón. Y entonces Jefté sabe historia. Y sabe historia porque le relata todo lo que ha pasado durante esos más de 300 años en los que su pueblo ha cruzado desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Jefté lo sabe. A pesar de tener todas las cosas en contra, él es un líder que se prepara. Y se prepara conociendo historia. No nada más se prepara conociendo historia, sino también se prepara conociendo geografía. Porque sabe exactamente por dónde entró Israel cuando venía de Egipto hacia la tierra prometida. Sabe por dónde cruzaron. Sabe a quién le pidieron permiso. Sabe qué territorios tomaron. Es un hombre preparado. No es un líder que no supiera a qué se enfrenta. Pero no nada más eso. También sabe de religión. Porque conoce a Jehová de los ejércitos. ¿Dónde lo aprendió? No lo sabemos. Pero lo aprendió. Él lo aprendió porque conoce muy bien también el entorno religioso. Y le dice a la gente de Amón, si lo que tu Dios, Quemos, te da, ¿no lo poseerás tú? También yo voy a poseer lo que mi Dios me ha dado, y mi Dios se llama Jehová de los ejércitos. Así es que
Es un hombre preparado. Es un hombre que, a pesar de que tiene todas las circunstancias en contra desde su niñez, aún desde su nacimiento, él no se queda ahí. Él sabe que todas las cosas están en sus manos y puede ser un hombre sobresaliente. ¿Tiene deficiencias? Sí las tiene. ¿Cómo cuáles? Una de ellas es que Jefté es un hombre impulsivo. Es un hombre impulsivo porque no mide sus palabras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando huye de sus hermanos, se hace de gente de no muy buena reputación, porque salían a hacer fechorías, dice alguna versión bíblica. Está bien, pero esa característica resalta porque entonces él empieza a organizar gente. Él tiene esa característica. Sabe qué hacer, sabe hablar, sabe dar instrucciones, cumple objetivos muy claros que tiene. Ese tipo de liderazgo es el que Dios empieza a ver cuando llama a una persona. Ahora, a pesar de que todo su entorno desde su niñez, como ya hemos visto, es hostil, podemos entender también por qué Jefté es así. Miren, primero, seguramente su forma de pensar como persona, el de Jefté, pues es que él sufrió rechazo, como ya lo vimos. Sufrió rechazo de sus hermanos, tal vez de su madre, tal vez de su padre. Está bien. Sufrió miseria. También no le quisieron dar nada en relación a la herencia. Tal vez surgió en él cierto sentimiento de venganza en relación a que pues alguna vez me van a buscar y entonces me voy a desquitar. Y estaba en su forma de sentir, tal vez. Tal vez por eso salía a hacer fechorías con algunas gentes y se volvió agresivo. Esas eran las características que él estaba experimentando. No nada más eso. También, como se le conoce, Jefté el impulsivo, porque había momentos en los que no medía sus palabras, el alcance que podían tener sus palabras. Y eso lo vamos a ver con su hija, porque él hizo un voto. Señor, Dios bendito, Jehová de los ejércitos, si me das la victoria sobre Amón, lo primero que salga a mi encuentro cuando yo regrese de la victoria, te lo ofreceré en sacrificio. Son palabras que después no puede retractarse, pero esa impulsividad tiene que ser corregida. No nada más eso, también es egoísta, porque él solamente pensaba en sí mismo. Entonces, yo preguntaría, ¿tú escogerías a un líder como este? Seguramente no, porque a veces solamente ves lo malo que hay en la gente, pero Dios no ve lo malo solamente, ni la apariencia de la gente. Dios ve las virtudes que se tienen y también Dios ve la fe que tú puedas tener, el conocimiento que tú puedas tener de Él, la disposición que puedas tener para servirle. Así que veamos las virtudes también que tenía, porque no solamente tenía pues muchas cosas en contra, sino tenía muchas cosas buenas, tenía muchas virtudes. Primero, tenía diplomacia. Ya lo vimos cuando le mandó el mensaje al rey de Amón. Él le dijo, no te voy a entregar
mi tierra porque yo ya te demostré que 300 años han pasado por lo menos y tú no las reclamaste. Y no las reclamaste porque eres consciente de que no son tuyas. Eso es diplomacia. Ahora, tiene conocimiento del enemigo. Porque sabe también a dónde está su enemigo, sabe también qué tipo de armamento tiene, sabe también cuánta gente tiene, lo conoce muy bien. Tiene conocimiento de Dios. Jefté sabe que si pone toda su confianza en Jehová de los ejércitos, le va a dar la victoria. Él está totalmente seguro. El conocimiento que tiene le da esa confianza. No nada más eso. Es esforzado y valiente. Otra vez lo vuelvo a repetir porque eso se requiere. Y lo vuelvo a repetir y lo repetiré varias veces. Esforzado y valiente porque es una característica del cristiano. No nada más eso. Sabe gobernar en tiempo de crisis, que es una característica muy importante. Así que, si nos enfocamos en las virtudes de este hombre, empezaremos a ver que Dios va haciendo una evaluación cuando escoge a un líder en relación a lo que sabe, a lo que tiene, a lo que siente. Entonces, todo esto es muy importante considerarlo y analizaremos más cosas. Primero, cuando una persona tiene características y virtudes como las de Jefté, entonces puede ser un buen candidato para que Dios te use. Dios puede cambiar tu trasfondo histórico. Y lo puede cambiar de una manera extraordinaria. Así que muy importante es darnos cuenta que cuando Dios lo llama, lo unge con el Espíritu Santo. Fue investido de poder, tanto que toda la gente se dio cuenta y empezó a seguirlo. Así que considera, si tú eres un dirigente de algún organismo religioso y crees que alguna persona no te puede servir porque tiene muchas desventajas, tal vez sea tu propia perspectiva, sin darte cuenta todo el potencial que estás desperdiciando en tu propia congregación. Porque pues sí, es cierto. Tal vez tus juicios sobre una persona no son correctos porque solamente ves lo que tienes delante. Pero Dios no es así. Dios es diferente. Él mira el corazón de la gente. Y alguna vez ya lo dejó ahí por escrito también cuando escogió al rey David. Porque cuando Samuel vio aquel enorme personaje, dijo, este es. Y Dios dijo, no mires a su apariencia, porque yo lo desecho. Así que es de esta manera como a veces el criterio para escoger a un líder no será tal vez el correcto, y a veces incluso puedes mostrarte como Jefté, impulsivo, y mencionar cosas que de alguna manera no te dejarán provecho cuando escoges a tus líderes, a los líderes de tu congregación, porque solamente escogerás tal vez a personas que tú consideras que tienen muy buena reputación, que tienen muy buena posición económica, que de alguna manera tal vez tengan cierta influencia, pero no es lo que Dios quiere. Así que valdrá la pena considerar esto. Y pudiera ser que la medida de tu liderazgo sea las personas que puedas ganar para el reino de Dios. Considera cuántas personas en tu congregación has ganado.
con los líderes que ahora tienes. Y considera si son esforzados y valientes. Porque es curioso, pero se da que los demonios están allá afuera y son el enemigo hoy. Pero cuando sabes que hay una persona endemoniada, inmediatamente tus líderes se esconden. Que vaya el pastor, que vaya el líder que tiene la unción, que vayan y empiezan a proponer a mucha gente, menos yo. Valdría la pena considerar si estás ganando o estás perdiendo en tu congregación. Así que tal vez tu forma de escoger a los líderes no sea la más correcta. Y a veces incluso puedes ser tan impulsivo diciendo cosas de las personas que podrás decir, qué bueno que le va así, por cómo es. Así que, de esta manera, cuando se hacen juicios sobre las personas, incluso pudiera ser que se caiga en un juicio contra una persona misma, como lo hizo el rey David, cuando Dios mismo le hizo ver el propio juicio en sus propias palabras, con una parábola, en relación a que él mismo dijo, si hubiera un hombre así en todo mi reino, es digno de muerte. Y el profeta le dijo, tú eres ese hombre. Así que es necesario considerar incluso las palabras de liderazgo, porque a veces podemos ser tan impulsivos como Jefté. Lo primero que salga a mi encuentro cuando yo regrese de la victoria será tuyo. Así que es de esta manera como será muy importante considerar lo que hace este líder, Jefté, porque puedes tener un tipo de liderazgo dirigido por Dios y triunfar, como en el caso de Jefté, que luchó contra Amón y lo derrotó, porque es un liderazgo con unción, porque es un liderazgo que de alguna manera está apoyado en la fe, está apoyado en la palabra de Dios, está apoyado en sus promesas. O puedes tener un liderazgo destructivo. ¿Por qué destructivo o autodestructivo? Si nos damos cuenta, después de la derrota de Amón, del verdadero enemigo, el mismo pueblo de Israel llega con Jefté y le dice, ¿por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear con Amón? ¿Por qué fuiste tú solo? Ahora quemaremos tu casa y a ti dentro de ella. Y entonces Jefté pelea contra sus propios hermanos. Y Dios le da la victoria sobre sus propios hermanos. ¿Son ellos el verdadero enemigo? ¿No era momento de fortalecer la victoria y de hacerse más fuerte contra el verdadero enemigo? Sin embargo, si el liderazgo no es lo correcto, podríamos encontrarnos en esta situación, destruyendo al mismo pueblo de Dios. Cayó mucha gente muerta. Así que, pues es de esta manera como habrá que considerar si el liderazgo no es autodestructivo. Porque incluso tiempo después, si alguien quería cruzar por ese territorio donde estaba Jefté y sus hermanos,
establecieron una palabra, Shibolet. La palabra Shibolet no es algo que tenga a lo mejor mucha relevancia, pero sí era como un medio de identificación. La palabra Shibolet significa una corriente de agua o espiga de grano. Eso era lo que significaba, porque estaba a orillas del río Jordán. Pero la pronunciación era característica, como se da en varios lugares, incluso de nuestra República Mexicana, que a veces se menciona que hablamos cantadito. Así lo dicen. Porque el acento es así en cada lugar donde habita cada grupo de personas. Shibolet no lo podían pronunciar bien los de Efraín. Decían Sibolet. Y esa era una sentencia de muerte, porque entonces los tomaban y los degollaban ahí mismo. Pero es un tipo de liderazgo autodestructivo. Así que es muy importante considerar todo esto. Así que, pues, considerar el tipo de liderazgo que estamos viendo sobre los jueces significa, primero, y son varias enseñanzas las que podemos tener de aquí. Número 1. Primero, es importante considerar que tal vez tengas muchos defectos, pero eso no significa que Dios no te pueda usar. Segundo, que si tienes un liderazgo con unción, Dios puede darte la victoria en cualquier situación que enfrentes. Así que Dios puede cambiar toda tu vida en un instante. Si eres una persona que quieres conocer a Dios, empieza por darte la oportunidad de conocerlo. Empieza por darte la oportunidad de leer la Santa Biblia, de aceptarlo como tu Señor y Salvador, al Señor Jesucristo, y de que Él te dé la unción de su Espíritu Santo. Y Él puede cambiar todo tu trasfondo histórico, Él puede cambiar toda tu vida, Él puede darte un liderazgo productivo y victorioso, y Él puede hacer de ti un gran líder. Así que hay mucha enseñanza en estos pasajes bíblicos. Él puede cambiar incluso tu forma de hablar para que no seas tan impulsivo, en caso de que alguien lo fuera. Así que, si dejas que Dios te dé dirección, puedes ser muy exitoso. Y eso se puede ver muy claramente. Incluso en los negocios. Porque Dios ha dicho, estarás solamente arriba y nunca debajo. Estarás siempre al frente y nunca detrás. Considera, si no tienes un negocio, estás caminando detrás. Si eres empleado, estás caminando detrás. Si eres empleado y percibes un sueldo y estás esperando que los demás te proporcionen un sueldo, no eres un líder. Vas detrás. Dependes de alguien más. Es importante que consideres que el liderazgo es aquella persona que va adelante, que tiene gente a su cargo, que sabe dar dirección, no la dirección humana, sino la dirección del Espíritu de Dios. Él te hace un triunfador en todas las cosas. Así que considera tu liderazgo. Tu liderazgo en relación a lo que Dios ha dejado en este mundo es buscar a los perdidos. Es la gran comisión, como se conoce. Id y predicad el Evangelio a toda criatura.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y está diciendo, ve y hazlo. Si tienes a un grupo de personas y estás ganando a los perdidos, está bien, tu liderazgo está aprobado. Creo que esa es la mejor forma de entender que realmente tienes un verdadero liderazgo. Pero si pierdes en lugar de ganar, entonces tal vez tu liderazgo no sea un liderazgo satisfactorio. Si la gente se va de tu congregación, considéralo. Porque la gente no se va de una congregación, abandonan al líder. Así que, pues es muy importante considerar todas estas lecciones de varios líderes y de saber cómo es la vida de cada uno de nosotros. Por lo demás, si eres una persona nueva que estás viendo este mensaje y quieres aprender sobre liderazgo, si quieres ser victorioso, ya lo hemos comentado anteriormente, deja que Dios transforme toda tu vida, deja que te unja con su Espíritu Santo, deja que te dé todas sus promesas y las haga una realidad en tu vida. Date la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así que esta invitación queda abierta para ti. En cada mensaje que hemos dirigido, siempre hemos dicho nuestra dirección. Estamos en Pueblo Nuevo, Estado de México, municipio de Tlalmanalco, en las calles de Abasolo, número 8, y nuestros servicios están abiertos para ti. Los días domingos a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Ahí puedes asistir. Si necesitas ayuda, llama a alguien de Ministerio Sinaí y con gusto irá a tu hogar y te enseñará. Y hará de ti, Dios mismo, una nueva persona. Y entonces se cumplirá su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo te invito a que aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y espero que Dios bendiga a todos. Si eres un líder, si eres una persona nueva, espero que Dios te bendiga. Haremos una oración para terminar con esta lección el día de hoy, y muchas gracias por habernos escuchado, por habernos sintonizado el día de hoy. Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos has permitido tomar tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque siempre estás presente. Por eso has dicho, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Señor, bendice a todos los que han visto el mensaje el día de hoy, que reciban bendición en herencia. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.